Entonces al representante Alfredo Molina. Señora secretaria. Señor presidente, para informarle que tenemos un decisorio. Listo, muy bien. Entonces, antes de dar uso a la palabra, señora secretaria, sírvase rápidamente a la lectura del orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum, lo cual ya se hizo. Aprobación del acta número 006 del 18 de marzo del 2015. Tercero, la proposición de la cual están haciendo uso los funcionarios que nos acompañan, señor presidente. En consideración el orden del día leído, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueban, honorables representantes. Ha sido aprobado, señor presidente. Tiene el uso de la palabra, representante Alfredo Molina. Gracias, presidente. Con el saludo al señor ministro, a los directores del INCODER y del IGAC, viceministro, a toda la institucionalidad que representa nuestro gobierno, igualmente a los colegas y a los presentes. Importante la citación del día de hoy, presidente y colegas, en relación al tema del orden territorial, pero además también en relación a temas que hoy son de trascendencia nacional y que están en la dinámica del debate actual. Uno, el tema de lo que tiene que ver con la productividad del sector agropecuario, precisamente porque la productividad per se es uno de los pilares fundamentales de un proceso económico productivo cualquiera que fuera, y la economía primaria de cualquier estado pues va a tener que representarse también en elementos de seguridad alimentaria, pero también en productividad, y la productividad tiene que estar basada pues en unos elementos que hoy en la dinámica moderna van a tener que estar de la mano de lo ambiental, dentro del ejercicio de la sostenibilidad, un Estado bastante fortalecido desde lo institucional y igualmente una sociedad civil que esté acorde y conforme con las dinámicas de cualquier sector particular. En ese sentido, cuando uno mira ese tríptico Estado, mercado y sociedad civil, pues uno podría poner el Estado en el tema agropecuario con una alta debilidad hoy, precisamente porque ya lo dijo nuestro director de INCODER, en el sentido de que estamos actuando con una norma retrógrada, con unos elementos que ya cambiaron en la dinámica productiva del mundo y que igualmente hoy nos siguen ciñendo a un ejercicio antitécnico en mi concepto, que nos ciñe a elementos que nos ponen una camisa de fuerza y que efectivamente impiden una dinámica productiva desde el sector agropecuario de una forma efectiva. Y por otro lado, el mismo marco regulatorio pues ha establecido unas generalidades que se han vuelto paradigmas, y paradigmas que son difíciles de romper en la sociedad colombiana y sobre todo en el Estado institucional, precisamente porque estamos deponiendo acciones que el mundo está hoy generando en la productividad agropecuaria por estar amarrados a un ejercicio que, vuelvo y reitero, es retroactivo o más bien está retrógrado en el ejercicio de la dinámica productiva agropecuaria. Yo creería que la buena iniciativa que hay en el plan de desarrollo en relación a la dinámica institucional de la modernización de algún sector, me hubiese gustado todo, por eso le he dicho al ministro Aurelio Iragorri y ayer se lo reiteré, a mí me gustaría algún día la ley de desarrollo rural integral completa, porque cuando hacemos temas a retazos pues nos queda como una colcha, y efectivamente las colchas son bonitas, pero son la pegada de una cantidad de elementos que no van a llegar a la armonización de la política pública en un tema particular, y en ese caso el agropecuario. Y efectivamente en el plan se habla de la institucionalidad frente a la reestructuración de un tema particular, que es el tema de tierras, que claro que tiene una debilidad conocida desde hace mucho rato, es decir, nuestra legalización es uno de los problemas del sector agropecuario en el tema de tierras. Eso, de hecho, ha limitado el tema de crédito. Ayer uno de los grandes temas del debate era el tema del crédito, y el crédito obviamente va a estar limitado por falta de tenencia de tierra efectiva, y si no hay legalidad de esa tierra, pues aún más problemático el ejercicio. Y por eso el debate hoy es pertinente, porque estamos a puertas de una aprobación de un plan nacional de desarrollo que ya trae un elemento particular en ese asunto. Acaba el gobierno de retirar el proyecto, por ejemplo, de CIDRES, de lo de zonas que tienen que ver con productividad en zonas improductivas del país, y es un proyecto que se retira precisamente para poder hacer unas modificaciones, unos ajustes. Entiendo el proyecto va a ser presentado, doctor Rey Ariel, usted tendrá más conocimiento de eso nuevamente,
Y en ese proyecto pues tiene que ir una dinámica nacional. ¿Qué insistíamos nosotros muchos los que estuvimos en ese debate? Yo fui uno de los ponentes de ese proyecto. Insistíamos productividad en el país de manera general, no selección de áreas, porque precisamente cuando uno excluye otras áreas del país en materia productiva estamos diciendo que la actividad productiva está en unos lados y que no está en todo el país, y eso es un error. Y por otro lado estaba descuidando las actividades productivas que ya estaban establecidas. Y efectivamente las actividades establecidas también deben tener un apoyo del gobierno nacional y una seguridad jurídica particular, porque estábamos yendo a buscar en zonas que hoy no tienen productividad, actividad productiva agropecuaria, y en las zonas donde hay actividad productiva con establecimiento de infraestructura, con elementos productivos, no les estábamos dando ningún apoyo técnico, ni siquiera en el orden territorial. Y por eso la pertinencia de estar usted aquí, doctor Juan Antonio, pues porque el orden territorial lo tenemos que hoy aterrizar efectivamente, y debe ser la base de este territorio. O sea, yo sigo insistiendo que si no tenemos un orden territorial, no tenemos nada. Y efectivamente, si a ese orden territorial, con las características físicas, bióticas, efectivas y sociales, inmediatamente construidas desde el ordenamiento territorial, si no partimos de allí, vamos a tener grandes problemas como los que estamos hoy teniendo. Y por ejemplo, en el orden territorial en materia productiva, doctor Rey Ariel, las actividades avícolas hoy tienen problemas con ordenamiento territorial. Nadie quiere una avícola al lado. Y qué error, porque por un lado el proyecto de gobierno de Sidres diciendo que hay que activar productivamente las zonas no productivas, y por otro lado las zonas con productividad y que están generando aporte al Producto Interno Bruto hoy, no los queremos dejar funcionar, por orden territorial, y un orden territorial desordenado. Porque para nadie es un secreto que tenemos un desorden de ordenamiento territorial en Colombia. Usted, doctor Juan Antonio, sabe que, por ejemplo, la clase agrológica, que es un tema técnico, para la sabana de Bogotá podría tener una condición 1 y 2. ¿Cuál sería la vocación entonces de uso del suelo inmediatamente allí? Agropecuario. Pero la vocación para la sabana hoy es urbanístico, son aeropuertos, son casas de vivienda de recreación. O sea, qué error. Y en las zonas donde a la agrología podría dar categoría 6, ejemplo, una zona por encima de 2.800 metros, un bosque altoandino, una zona de páramo, tendremos que estar hoy delineando las zonas agropecuarias, precisamente porque hay paradigma, por ejemplo, de sembrar papa en páramo o de hacer actividades contrarias a la vocación efectiva. No. Pero además también, qué gran error entonces también de ponernos de acuerdo en la coordinación institucional, porque mientras usted debería dar el ejercicio del orden físico y de una vez esa debería ser la palabra mayor, por otro lado la coordinación institucional no fluye cuando en el caso del INCODER, y eso hoy ha mejorado, doctora Rey Ariel, pero yo cuando estuve en el Sistema Nacional Ambiental, las tierras baldías se entregaban sin capacidad agrológica, entonces titulaban los baldíos de páramo para zonas agropecuarias productivas, y eso lo hicieron. Eso es un error histórico del país que no data de 50 años, es decir, estoy hablando de 1996, donde se entregaron zonas de humedales para actividad productiva. Y eso fue un error histórico de país y lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Por falta de orden territorial, por falta de alimentar el elemento técnico en esa base. Pero además luego nos surge otra institucionalidad complementaria. Por ejemplo, en materia agropecuaria, doctor Penagos, está la UPRA, y por un lado la UPRA dice una cosa, estuve en un debate en Cartagena en el tema productivo, y la UPRA dijo otra cifra en relación al tema agropecuario, diferente a la suya, doctor Juan Antonio. Yo hasta donde me acuerdo, de uno dice, las zonas agrícolas son 20 millones de hectáreas, las zonas ganaderas también, y de uno dice, de las 20 millones de hectáreas, de agrícola, 5 millones se usan, 15 son subutilizadas teóricamente, y de las 20 ganaderas usamos 35, o sea, 15 por encima de lo que debería ser la ganadería en Colombia. Esa ha sido la generalidad. Un día la UPRA me dijo a mí otra cosa, hace poquito. Entonces yo digo, oiga, la dinámica de Estado tiene que ser una sola, porque la IGAC debe decir una cosa. Por ejemplo, yo a usted no lo vi en el debate de Sidres, doctor Juan Antonio, estaba ahora la UPRA. Y eso es una cosa loca, porque resulta que nosotros tenemos que estar coordinando el Estado desde una institucionalidad única y delimitando las funciones que ya están delimitadas. Porque uno no podría estar diciendo, en el tema del catastro,
Y en el tema del orden territorial, la autoridad debería ser el IGAC. Y a partir de esa cartografía base, ahí se debería subir la UPRA, se debería subir, por ejemplo, el IDEAN, por ejemplo, el von Humboldt, para profundizar en estudios particulares. Pero yo soy uno de los críticos constructivos en el tema, por ejemplo, del orden territorial, frente al tema del artículo 202 de la ley 1450, y de una vez lo voy advirtiendo aquí en este escenario, doctor Penagos, y ya que yo ahorita paso a la otra comisión, que me opondré rotundamente, ministro, a que se baje la escala de unos 25.000 a unos 100.000 hoy dando una apertura a eso. No lo permitiré, por lo menos en mi posición técnica adicional. Por una razón, usted ya lo dijo, doctor Juan Antonio. Por el contrario, la lupa objetivo de este país tiene que ampliarse, no disminuirse. Y si en 4 años no hicimos nada frente a ese tema, no es responsabilidad de ninguno de los de la mesa, porque todos llegaron posterior. Pero sí la lupa, y usted lo sabe, vice también, la lupa tiene que ser más grande. Es decir, la lupa debería ser escala predial. La lupa debería ser escala 1/10.000. Para que uno dijera, ahí sí, ministro, usted no tendría el problema de Santurbán, sino dijera, el predio de Juan Vargas, de Pedro Pérez, de María, tal cosa, ese queda dentro de la reserva y el otro queda por fuera. Pero hoy, con esos límites de cartografía tan amplia, terminamos en un enredo técnico donde usted pasa la línea y un predio queda partido en 2. Y ahora, les pongo ese trompito para que lo tomen ahora en la mano. ¿Cómo se soluciona eso en lo social? En lo técnico muy bonito, y eso lo conozco yo perfecto, pero en lo social termina un enredo, mejor dicho, que no lo solucionamos fácilmente. Y precisamente lo que hay que buscar es lo contrario. Si no hay recursos, busquémoslos. Pero a mí me parece increíble que el orden territorial, que es el que nos va a llevar a la paz también, porque un territorio, mire, quítenle a un campesino 1 metro de tierra, o impónganle un criterio contrario a su paradigma y verá lo que va a pasar en el ejercicio de la paz. Es un ejercicio muy complicado, es un ejercicio complicado y es un tema técnico, y qué bueno, doctor Penagos, llamar a este debate, porque en ese debate es donde está el orden del territorio colombiano, y a partir de ahí se puede subir cualquier ordenamiento productivo, y precisamente también yo exigiría, me encanta lo del catastro multipropósito, me encanta, pero con que sea la herramienta del instrumento único, porque miren, en productividad estamos midiendo hoy el censo agropecuario, y qué tristeza la descoordinación. ¿Sabe quién lo hace? Lo hace el DANE. ¿Y dónde está el DANE en la coordinación con el Ministerio de Agricultura? Porque ese censo no lo hizo la UPRA, entonces si tenían una institucionalidad organizada, entonces es una cosa loca, tan loca como cada que creamos una institución por un ejercicio sintomático, creamos el fondo de adaptación, creamos la unidad de gestión del riesgo. ¿Y eso debería ser de quién? Allá del señor ministro, a cabeza de ese sistema de adaptación del cambio climático y todo. No, creaciones de fondo, uno en presidencia y el otro en Ministerio de Hacienda, errores técnicos. La institucionalidad no está para improvisar, la institucionalidad tiene que fortalecer, por el contrario, las temáticas. Yo soy un crítico constructivo positivo de que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente es el eje fundamental del país en todo. El desarrollo del país es ambiental, y a partir de esa base tenemos que construir de ahí para adelante, y el presupuesto ambiental es ínfimo, a pesar que ha mejorado. Yo puedo mirar un comparativo en 10 años y ha mejorado, pero no es el presupuesto suficiente para tener un orden ambiental especial que debería estar en coordinación con elementos de la base técnica, que es el IGAC, el IDEAN, el von Humboldt, diciendo y hablando un solo discurso, la UPRA, la UDME en materia minera, porque este país es de debates y son claros, usted va y habla